Bienvenidos a la clase número 5 de la asignatura Matemática para la Administración. Bien, vamos a hablar entonces para esta semana número 5 del tema derivadas y dentro de ellas vamos a comenzar por analizar y resolver ejercicios relacionados con derivadas exponenciales y logarítmicas, además de aplicar conceptos de derivadas implícitas y de orden superior. Veremos entonces temas relacionados con derivadas exponenciales, logarítmicas, implícitas y de orden superior. La bibliografía, como siempre, ya saben, está compartida en el internet, en la semana número 5, dentro de las diapositivas colocadas, así como también el enlace correspondiente para que accedan a través de la biblioteca virtual. Bien, empezaremos entonces hablando acerca de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Cuando yo hablo de una función exponencial, hago referencia a que son aquellas donde aparece la constante Euler y por lo general están elevadas a un exponente. Es decir, siempre que ustedes vean la presencia de la letra E, estamos hablando de funciones exponenciales. Estas pueden a su vez estar elevado o tener como un exponente tan solo una letra X como la que tengo aquí o una función que siempre le denotamos con la letra U. Si tengo solamente una función e a la x, su derivada es la misma e a la x por la derivada interna de x, que sería 1. Por eso no aparece aquí, ¿ya? En cambio, cuando hablo de una función e elevado a una función u, es igual a la misma e a la u, pero multiplicada por u derivada. ¿Correcto? Veamos. Voy a activar esto de aquí para poder ir trabajando mucho más clarito. Bien, hacíamos referencia entonces a las funciones exponenciales. Ahora bien, ya explicamos esto de aquí, avanzamos con un ejercicio y me dice, si tengo una función y igual a e a la 2x, su derivada va a ser la misma e a la 2x por la derivada interna, que sería 2, o lo que es lo mismo, si yo les coloco aquí. Digo, u es igual a 2x. ¿Ya? Aquí déjenme borrar esto, que se escriba mejor. Correcto. Ya. U. ¿Ya? Si digo su derivada, u' va a ser igual a la derivada de 2x, 2. Por eso he colocado aquí lo que correspondería a u derivada. E a la u por u derivada. Acá tengo la función e a la menos 0.001x. Igualito que aquí. Si es que u es igual a menos 0.001x, su derivada va a ser igual a, acuérdense que esto es cuando u es igual a k por x, su derivada o su u' va a ser igual a k. Revisen las fórmulas, por favor. Lo mismo hice. Ya no pongo el x, solamente pongo k. Por eso está el menos 0.01. E a la u por u derivada. Bien, avancemos. Luego tengo y igual a e a la seno de x. Voy a borrar esto de aquí, ¿correcto? Ahora tengo y igual a la e elevado a la seno de 2x. Su derivada, acuérdense, aquí voy a poner, ¿se acuerdan cuando yo les decía y es igual a seno de u? Su derivada, y' era igual a coseno de u por u derivada, ¿sí? Lo mismo estoy haciendo aquí, pero como este a la vez es una e a la u, ¿no es cierto? Yo le pongo al ladito. Yo digo que su derivada va a ser igual y igual a e a la u por u derivada. Ahora, voy a unir estas dos. Aquí tengo e a la u, por lo tanto, debo poner e a la u, tal como aparezca aquí, por u derivada.
Solamente esto. Ahora esto le llamo U. Ya puedo aquí borrarle y decirle, no quiero que esto se llame Y, sino quiero que se me llame U. Entonces tengo aquí U y U. ¿Ya? Entonces, si U es igual a seno de 2x, su derivada será el coseno de 2x por la derivada de U o de la partecita interna, que sería esto de aquí. Entonces, E a la U por U derivada, coseno de U, y por U derivada, la U interna, que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces hay que seguir una secuencia, va a haber una combinación de variables, de funciones que se intercambien entre sí y debo ir recordando las formulitas y acordarme que siempre que sea una función lo que estoy derivando, internamente también debo derivar. Bien, veamos la siguiente. Tengo E a la U nuevamente. Siempre que aparezca E, yo sé que todo lo que tenga como exponente, eso es U. Por lo tanto, yo digo, la derivada de E a la U era igual a E a todo esto que es U, es decir, a la coseno de 3x más el seno de 4x. Y además me falta por U derivada, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto debe estar multiplicado por la derivada de esto, que sería derivada de coseno de 3x menos seno de 3x por la derivada interna, que sería 3, ¿correcto? Y además de esto, más ahora la derivada del seno, coseno de 4x por la derivada interna de la función, que sería 4. Y listo. Yo puedo acomodar todo eso porque aquí tengo un signo menos, de pronto ponerle este primero y luego restarle el menos seno de 3x o ponerle E a la coseno de 3x más el seno de 4x que multiplica al coseno, pongámosle así, a 4 de una vez ordenadito. ¿Ya? A 4 coseno de 4x menos 5 seno, ay no, 5 es 3, menos 3 es un 3 aquí, ¿no? Seno de 3x. Y listo. Ahí terminaría la respuesta para este ejercicio. ¿Sí? Bien. Ahora, siempre les coloco, recuerden, el resultado de la función que acabo de hacer de forma mucho más clara para que se entienda mejor. Voy a eliminar lo que yo escribí y tengo ahí exactamente lo mismo que acabamos de hacer manualmente. Bien. Entonces, funciones exponenciales no tienen nada de complejo, es solamente recordar la fórmula E a la U y decir que su derivada será la misma E a la U por la derivada de U. ¿Sí? ¿Qué van a tener ustedes aquí? Pues una combinación de un sinnúmero de funciones en donde lógicamente deberán ir recordando cada una de las fórmulas que ya hemos visto para poderlos aplicar al momento de resolver, específicamente cuando ustedes derivan la U. ¿Ya? En esta función de aquí, yo tengo Y, ahora estoy hablando de una misma función exponencial. ¿Qué tienen ustedes aquí? Yo tengo una K, es decir, una constante cualquiera, que multiplica a este paréntesis y dentro de ese paréntesis hay una función exponencial menos un X cualquiera. Puedo tranquilamente, primerito, trabajar esto de aquí, es decir, hacer una multiplicación término por término para sacar la K y digo que Y va a ser igual a 10.000 menos 10.000 que multiplica a E a la menos 0.001x
y menos x. Y comienzo a derivar término por término. Y va a ser igual, la y', ¿no? Derivada de una constante, 0, menos, esto es un k por e, entonces conservo la k, es decir, 10.000, que multiplica e a la u por la derivada interna, que sería menos 0.001. Recuerden que deben tener ustedes mucho cuidado cuando derivan una función con exponente negativo, porque al momento que deriven internamente también se debe considerar el signo. Y menos la derivada de x, que sería 1. ¿Correcto? ¿Qué me queda? Menos por menos me queda más. Ahora, yo voy a multiplicar. Tomo la calculadora y digo 10.000 que multiplica a 0.001 y me da como resultado 10. Entonces voy a poner aquí y' es igual. Menos por menos se hace más, entonces digo 10 e a la menos 0.001x menos 1. Y esa sería ya la respuesta de esta derivada. ¿Sí? Como pueden ver, es bastante sencillo, solamente ir respetando término a término y recordando las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Bien, avanzo en la diapositiva. Borro lo que yo acabo de escribir y tengo ahí paso a paso y he llegado al mismo resultado que hemos hecho con ustedes de forma presencial, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo, en cambio, tiene ya que ver con funciones exponenciales. De igual manera, es el ejercicio número 19 del libro guía que estamos siguiendo. Y si ustedes observan, a más de ser una función exponencial, también estoy analizándole como una división. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí tienen numerador y denominador. Entonces, yo debo acordarme primero. Cuando yo tengo y es igual a u sobre b, su derivada era igual u derivada por b sin derivar menos u sin derivar por b derivada. Y todo esto sobre b elevado al cuadrado. ¿Correcto? Esa fórmula debo tenerla en mente. Ahora, voy a aplicar el concepto de la división, pero respetando cuando me toque derivar cada uno de los términos, el principio de la derivada de una función exponencial. E a la x, su derivada era igual a la misma e a la x por la derivada de x, que era 1 y por eso no aparece, ¿no es cierto? Pero está presente. Ahora digo, y' va a ser igual. Voy a elevar al cuadrado el denominador y empiezo. U derivada, ¿se acuerdan que les decía incluso si no se familiarizan de forma directa, coloquen acá. Digan U es igual a E a la X. Su derivada, U', sería la misma E a la X. B es igual a E a la X más 1. Su derivada, B', es igual a la misma E a la X. Y esto reemplazo. U derivada sería E a la X por b sin derivar, e a la x más 1. Menos la primera sin derivar, e a la x, por la derivada de la segunda, que sería e a la x. ¿Correcto? Y todo esto sobre b elevado al cuadrado. Aquí puedo simplificar, de hecho debo simplificar para llegar a la respuesta que me debe dar el libro. E a la x por e a la x, y' va a ser igual a e a la 2x, más e a la x por 1, e a la x, menos e a la x por e a la x, e a la 2x. Y todo esto sobre e a la x más 1 elevado al cuadrado. Aquí puedo simplificar términos que son comunes y con signo contrario, y por lo tanto me queda
que este y' ha sido igual a e a la x sobre e a la x más 1 elevado al cuadrado. Y ya tendría entonces la resolución de esta función exponencial, en donde además de ser una exponencial es una división, y he utilizado el concepto o la fórmula para derivar una división, así como la fórmula de la función exponencial. ¿Sí? Solamente van a ir combinando ustedes las formulitas y luego llegarán a la resolución del mismo procedimiento que acabo de hacer en este instante. Bien, voy a avanzar en la diapositiva. Tengo ahí, voy a eliminar lo que yo hice y tengo exactamente el mismo resultado, salvo que aquí lo he hecho de forma directa y en el anterior yo les había colocado a ustedes el procedimiento paso a paso de lo que acabo de realizar. Bien, continuamos entonces y ahora me toca analizar las funciones logarítmicas, ¿sí? Es decir, exponenciales cuando ustedes vean la letra E y logarítmicas cuando vean la letra log base B, log base 10. Cuando no aparece ningún numerito, estoy hablando de un logaritmo base 10. Cuando tienen aquí un numerito cualquiera, es un logaritmo base B. Y cuando aparece la palabra ln, estoy hablando de un logaritmo natural. Si ustedes van comparando las fórmulas, las tres son exactamente las mismas, con pequeñas variaciones dependiendo del tipo de logaritmo. La primera, la que más común ustedes van a hallar en cualquier ejercicio, pues logaritmo natural de una función, y es igual a 1 sobre u. U siempre será lo que esté después de la palabra logaritmo, ¿no? 1 sobre u por la derivada de u, la derivada de esta parte interna, ¿ya? Cuando sea un logaritmo base b, es exactamente 1 sobre u por u derivada, pero le aumento 1 sobre logaritmo natural de b, que va a multiplicar a esto que acabo de hallar, ¿sí? Y en cambio, cuando es un logaritmo base 10, es exactamente la misma fórmula inicial, pero multiplicada por logaritmo base 10 de e. Es la única diferencia. Todas las demás son exactamente el mismo procedimiento a seguir. Veamos aquí. Ustedes tienen logaritmo natural de ax más b. Ahora, todo lo que esté después de la palabra logaritmo decía que esto viene a ser u. Ahora yo coloco 1 sobre u por u derivada. Ustedes pueden sacar aparte y decir u es igual a x más b. Y la derivada de esto de aquí es igual a a. ¿Por qué? Porque aquí tienen k por x, su derivada es k, solo que aquí se le llama a. Es decir, en vez de que sea un número, es una letra. Y al ser una letra, también se llama constante. La derivada de una constante por un valor de x es la misma constante. Y la derivada de b solita, sin la x, es decir, la derivada de una constante, es igual a 0. Por eso dice que u derivada es igual a la letra A. ¿Ya? He colocado nada más A sobre AX más B. Aquí sí una recomendación que siempre hago en mis clases y la que en realidad no tolero el día del examen. ¿Qué es lo que siempre hacen? Simplifican esta con esta. Y eso es incorrecto. Siempre que existe un producto aquí, podría ser eso. Pero si estoy trabajando aquí con términos que en este caso se están sumando, pues esto es completamente erróneo. Tienen que tener muchísimo cuidado cuando están resolviendo o simplificando una ecuación. Bien. En el segundo ejemplo, tengo logaritmo base 10 de 2 sobre x. Lo mismo, ¿no? 1 sobre u es 2 sobre x, por la derivada de u. Si esto es u, puedo hacerlo tranquilamente. Aparte, puedo decir, déjenme activar mi lápiz. Correcto. Digo entonces, si es que u es igual a 2 sobre x, ¿sí? Su derivada puedo trabajarle como una división o también, recuerdan que les decía, podrían poner 2 elevado a la x a la menos 1 y trabajarle como x a la n. Van a llegar al mismo resultado. Voy a hacerle con este. Esto sería igual a 2 que multiplica
La derivada de x a la 1 sería menos 1 por x a la menos 2. Cuidado con los signos, siempre les digo eso. Menos 1 sería menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto me quedaría menos 2 que multiplica a x a la menos 2. Y les decía también que una vez derivado puede ser positivo el resultado, por lo tanto me quedaría menos 2 sobre x al cuadrado, que sería justo esta partecita de aquí. ¿Sí? A esto llegué, pero recuerden que era 1 sobre 2 por x por la derivada interna que me va a quedar menos 2 sobre x. Y adicional, le multiplicaba por ser log de 10 por log e, ¿no es cierto? De esto de aquí, de esta primera parte que hice extremos y medios, ¿ya? Y se da la vuelta y se convierte en x sobre 2 por esta división interna, sea que le hicieran como división o como exponentes y les dio menos 2 sobre x al cuadrado. Y aquí le voy a poner logaritmo de e, ¿no es cierto? Aquí puedo simplificar este 2 con este 2, me queda 1. El signo menos también lo coloco. Y aquí se va esta x con el cuadrado y me queda sobre x. La respuesta ha sido entonces menos 1 sobre x por logaritmo de e. Y esa sería la respuesta de esta función derivada. ¿Sí? Avancemos entonces. Voy a compartir la siguiente, pero voy a eliminar mi pantalla. Y ahora me aparece en cambio un logaritmo natural de x más la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Acordarme aquí. Dos cosas. La primera, si es que y es igual al logaritmo natural de u, su derivada era igual a 1 sobre u por u derivada. Primera cosa. Luego, aquí tengo una división y como ustedes se me confunden un poquito cuando es la división, no hay problema. Voy a hacerle como que tengo acá otra función y digo esto es igual a 1 más x al cuadrado y le quito el radical y le pongo como un exponente. Como estos están familiarizados, digo entonces la derivada va a ser igual. Bajo el exponente tengo un medio que multiplica a 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y por la derivada interna que sería 2x. ¿Correcto? Aquí este 2 con este 2 se me simplifica y me queda de esta parte su derivada que ha sido igual a x sobre 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio positivo o raíz de 1 más x al cuadrado. Tengo entonces derivado ya internamente esta partecita para cuando me toque. Correcto, voy a reemplazar. Digo y' va a ser igual. Logaritmo, ¿no es cierto? Entonces 1 sobre, ¿y aquí qué pondría? X más la raíz de 1 más x al cuadrado, porque esto es u. 1 sobre todo esto que es u. Por la derivada interna, es decir, la derivada de x es 1. Más la derivada de esto que ya le hice aparte y me da x sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Todo esto está en el numerador. Aquí de pronto está mal acomodado. Debo tratar de acomodarle bonito. Ahora, hasta ahí estaría ya colocada la respuesta. Sin embargo, les había dicho a ustedes que en el libro siempre tratan de expresar simplificado. Bien, voy a hacer eso. Aquí ustedes tienen un término solito y acompañado de una fracción, un fraccionario, numerador, denominador. Como todo está dentro de un paréntesis, yo puedo igualar la ecuación colocando mínimo común a esta expresión. Es decir, y' va a ser igual para esta parte que está en el numerador, ¿no? Acá arriba. Entonces le voy a sacar primero eso. Digo, voy a sacar como factor común raíz de 1 más x al cuadrado.
esto para 1 a esto mismo, es decir, raíz de 1 más x al cuadrado, más esto para esto a 1 por x. Todo esto está en el numerador. Y esto sobre el x más la raíz de x, de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Ahí estaría bastante aproximado a cómo me da el resultado el libro. ¿Ya? Posiblemente está mucho más simplificado. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a colocar aquí. Miren. Está la primera partecita, el 1 sobre x, raíz de 1 más x por 1 más, el 2x que no lo he simplificado, pero acá ya lo simplifico. Luego me queda el mismo 1 sobre x más raíz de 1 más x al cuadrado por, ahora sí ya le he acomodado, ¿no es cierto? El valor que le saqué aquí, la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y voy a explicarles aquí un poquito. Bien. Cuando ustedes trabajen este denominador, ¿no es cierto? Sacándole el factor común, aquí hay que tener cuidado con algo. Por ejemplo, yo le estoy trabajando esto y me va a quedar en el numerador y en el denominador lo que ya le saqué como factor común. Aquí cuando hice factor común, este radical pasa arriba, más este de aquí para el mismo es a 1 por el x que me sobró, es a x. Luego, como este está multiplicándose, ¿qué tengo que hacer? Aquí puedo simplificar este término que a pesar de estar en desorden, es exactamente el mismo que está acá porque tiene signo positivo aquí. Es decir, x más raíz de 1 más x al cuadrado es igual a que si yo dijera raíz de 1 más x al cuadrado más x. ¿Correcto? Por eso es que he simplificado este término con este término porque hay un signo por al lado de esta expresión. Si aquí yo tuviera un signo menos, jamás podría hacer esta operación. Pero como es una multiplicación, ahora sí lo puedo simplificar. ¿Ya? Y al simplificar me consigo simplemente un 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Bien? O como estaba haciendo hace un momento, trabajo el numerador sobre este denominador, luego tendría que ser extremos y medios y llegaría exactamente al mismo resultado. ¿Qué fue lo complicado aquí? En realidad nada, porque ustedes saben la fórmula para la derivada de un logaritmo, saben la fórmula para un radical, o si no lo quiero tratar como un radical, pues la fórmula para derivar un x a la u. ¿Correcto? Entonces, todas estas formulitas que hemos ido viendo, necesitamos tenerlas completamente claras conforme yo vaya avanzando en la explicación. ¿Bien? Tengo otro ejercicio, logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Aquí hay dos alternativas. Primero, todo esto después de la palabra logaritmo constituyen, llamémosle así, la parte interna de esta función y yo puedo hacer alguna operación aquí. Ustedes pueden decir, simplifico esta x con este cuadrado y esto se convertiría en logaritmo natural de 1 sobre x. Y es lo mismo. O x sobre x al cuadrado. Le voy a trabajar así simplificada. Digo y' va a ser igual. Como es logaritmo, digo 1 sobre u. Y u es 1 sobre x. ¿Correcto? Por la derivada de u, es decir, la derivada interna de este. Lo mismo, hago división o x a la menos 1. Su derivada, menos 1 por x a la menos 2. O lo que es lo mismo, menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, eso multiplico aquí y me queda por menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Aquí tengo que operar, lógicamente, extremos y medios y eso se invierte y me queda que y' va a ser igual a x sobre 1, ¿no es cierto? Por menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Simplifico la x con este valor de aquí y el resultado de esta derivada me quedaría menos 1 sobre
x. Trabajándole como le analicé aquí, simplificándole, o caso contrario puedo trabajarle tal y como aparece aquí, haciendo exactamente el mismo principio, solo que aquí ya me tocará trabajarle como una división o subirle el exponente hacia arriba, que me daría igual. Bien, voy a presentarles el resultado al cual he llegado trabajándole como x sobre x al cuadrado y me da que el resultado es menos 1 sobre x, que es exactamente el que yo acabo de obtener. ¿Qué hice aquí? Coloqué la función 1 sobre u por u derivada. Le hice como una división. ¿Qué me queda aquí? Invierto, se queda x cuadrado sobre x, por aquí en cambio me queda x cuadrado menos 2x cuadrado sobre x cuarta. Puedo simplificar este cuadrado con este exponente de aquí y me quedaría 2, correcto. X cuadrado por este x, x cubo. Y de acá, x cuadrado menos 2x menos x cuadrado. El cuadrado con el cubo me queda solamente menos 1 sobre x, que es el mismo valor que acabamos de obtener. Bien. Ahora, si ustedes observan el siguiente ejercicio, me dice, demuestre que e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x es igual a 4 sobre e a la x más e a la menos x, todo eso al cuadrado. Como me pide que demuestre, simplemente tengo que derivar la función que me está dando en el ejemplo. Fácil, ¿no es cierto? Sé que es una división y sé que en cada exponente o en cada numerador y denominador existe la presencia de una función exponencial. Bien, ahora coloco y' y digo, esto es una división, por lo tanto, antes de nada voy a colocar e a la x más e a la menos x y todo esto al cuadrado. Ahora me dice, la primera derivada, ¿no es cierto? U derivada, es decir, aquí voy a tener e a la x menos la misma e a la menos x, pero aquí hay una variante por menos u. Porque si yo les digo la derivada de menos x, la respuesta debería ser menos 1. La derivada de x, la respuesta es 1. Por eso no sé evidencia. Aquí es importante colocar el menos 1 porque va a producir una alteración en el signo. ¿Ya? Esto es u derivada por b sin derivar. Es decir, e a la x más e a la menos x. Menos, ahora voy a tomar u sin derivar, tal como está ahí, e a la x menos e a la menos x por la derivada de la segunda. Sería e a la x más e a la menos x por menos 1. ¿Correcto? Bien, ahora solo voy a simplificar. Y digo, y' va a ser igual. Tengo que ir multiplicando cada uno de ellos, ¿no es cierto? Aquí tengo e a la x por e a la x, e a la 2x. E a la x por menos e a la menos x, me queda más por más, pero e a la menos 2x. ¿Ya? Aquí, menos por menos se hace más. Más por más, e a la menos x por e a la x es e a la menos 2x. Y más por más, e a la menos x por menos x, e a la 2x positivo. ¿Correcto? Menos, ahora acá, e a la x por e a la x positiva, e a la 2x. ¿Ya? Aquí este cambia y ya no es más, ahora se va a hacer menos. Tengo menos, por este menos se haría más. E a la x por e a la menos x es e. Ay, aquí estoy haciendo algo mal. A ver, ahorita me acabo de dar cuenta. No estoy considerando los signos del exponente. Perfecto, miren aquí. E a la x por e a la x es correcto e a la 2x. Ahora, e a la x por e a la menos x, conservo la base y sumo los exponentes. X menos x
0. Aquí le voy a hacer una correccioncita. ¿Ya? Aquí me quedaría 0. ¿Ya? Ahora, tengo este por este, este por este. Ahora aquí, este se hace positivo y me queda e a la menos x por e a la x, lo mismo, conservo la base y sumo los exponentes. Este de aquí también se me hace 0. Tengo aquí un 0, ¿correcto? Ahora, ya tengo este de aquí y este sí me queda e a la menos 2x, correcto, ese está correcto, ¿ya? Bien, ahí, ¿sí? Conservo la base y sumo los exponentes. Menos x y menos x es menos 2x. Ahí estamos correctos. Bien, ahora acá. Este por el de acá me quedaría e a la 2x positivo. Este se hace negativo. Al multiplicarle por un menos, ahí sí estoy bien. Efectivamente se hace más. Y ahora tengo e a la x por e a la menos x, me queda e a la 0. Luego hago el siguiente, menos por este menos se hace más, por este más se hace más y me queda e a la menos x más x, e a la 0, ¿ya? Menos por menos se hace más por menos se hace menos y me quedaría e a la menos 2x. Correcto, ahí estoy bien. Listo, todo esto de aquí, mangos, ¿ya? Todo esto de aquí, le voy a dividir para e a la x más e a la menos x y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ahora voy a analizar los signos para poder simplificar el ejercicio. Aquí tengo más e a la 2x menos e a la 2x se anula y más e a la menos 2x menos e a la menos 2x se anula. Ahora, ¿qué tengo aquí? Recuerden que todo número, en este caso es un e, elevado a la 0, es igual a 1. Cualquiera que sea el número elevado a la 0, siempre será 1. 1 más 1, 2 más 1, 3 y más 1, 4. Me queda entonces 4 sobre e a la x más e a la menos x y todo esto al cuadrado. Y efectivamente puedo decir que se ha demostrado la igualdad que me da en la parte de arriba. ¿En dónde cometí el error? Y yo también lo cometí porque me confundí un momentito por la multiplicación de los signos. Y es que cuando yo estoy haciendo esto, este por este tienen el mismo signo, es como que yo les dijera acá, e a la x por e a la x. ¿Se acuerdan que decíamos? Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces tengo un e a la 2x positivo. Cuando tenía el caso de los negativos, es lo mismo. E a la menos x por e a la menos x es igual a conservo la base y sumo los exponentes, así sean negativos. Menos x, menos 2x. Pero cuando tengo signos contrarios, e a la x por e a la menos x, esto va a ser igual a conservo la base y sumo los exponentes. X menos x, 0. ¿Sí? Entonces, incluso yo me equivoqué. Se me fue por un momentito lo de los signos, solo los multipliqué. Por lo tanto, hay que tener en consideración también esa indicación. He demostrado entonces que efectivamente e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x ha sido igual a 4 sobre e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado. Bien, de igual manera en la diapositiva siguiente, voy a borrar esto de aquí para que ustedes lo vean. Quedará ya entonces la resolución del ejercicio. No lo he colocado, bien que lo pusimos entonces en forma individual. Me imagino que este lo puse para hacerlo en clases con ustedes. Bien, queda grabada la demostración. Revisarán el video para que puedan volverlo a realizar. Ahora, en cambio,
Hasta aquí he terminado todo lo que tiene que ver con derivadas exponenciales y logarítmicas. Ustedes acaban de ver que efectivamente es bastante sencillo, solamente necesitan recordar las formulitas para que ustedes puedan aplicar al momento de derivar, ¿correcto? Ahora bien, van a existir también derivadas llamadas derivadas implícitas. ¿Y por qué se le conoce así? Porque si ustedes observan los ejemplos que están presentes aquí, la variable y no se encuentra despejada, sino más bien se encuentra a lo largo de todo el ejercicio, puede ser en el término de la izquierda como en el término de la derecha o mezclados en los dos lados, ¿ya? Si no está y igual y de este lado todos los términos en función de x, yo digo que si no está así, es decir, no está de forma explícita, se le conoce como implícita porque está mezcladas las funciones en términos de x y no tiene despejado y. Cuando ustedes vean una función de este tipo, rara vez van a poder despejar la variable. Es por eso que se les llama derivadas implícitas. Es necesario que yo las derive tal como aparecen ahí. Bien, ¿qué tienen que considerar ustedes? La recomendación que se debe hacer, siempre traten de derivar el lado izquierdo y luego derivar el lado derecho y luego pasar todo al otro lado para que puedan ir agrupando términos comunes. Pero mientras no lo deriven, por favor, no lo separen. Puede haber ocasiones en que se altere el resultado cuando yo antes de derivarla comienzo a tratar de simplificar. Tengan mucho cuidado con esa primera indicación. Bien, ahora, los pasos para derivar una función implícita son los siguientes. Es necesario derivar por separado cada término, lo que les acabo de decir. Cada vez que derive en torno a y, debo conservar el diferencial de y sobre de x. Y luego deberé pasar al lado izquierdo todos los términos que tengan el diferencial y al lado derecho aquellos que no lo tengan. Y por último, voy a sacar como factor común de y sobre de x y luego despejar la función. Los 4 pasos que acabo de colocarles aquí son los pasos básicos para todo tipo de función implícita. Veamos un ejemplo. Bien, aquí tengo hallar de y sobre de x cuadrado por y3 al cubo, y esto es igual a y menos 1 sobre x. La primera recomendación me decía, derive por separado cada término, es decir, voy a hacer primero el lado izquierdo. Voy a derivar esto de aquí, y yo digo, al observar esta función, esto es un producto, u por b, ¿no es cierto? Y yo sé que si se trata de un producto, su derivada va a ser igual u derivada por b sin derivar más u sin derivar por b derivada. Primera formulita que necesito aquí. Ya sé que es un producto. Ahora voy a derivar. Pero voy a ponerles acá aparte. Digo, u es igual a x al cuadrado. La derivada de u sería igual a 2x. Bien, ahora b. B es igual a y al cubo. La derivada sería igual a 3y al cuadrado, pero ahí me decían las indicaciones, cada vez que derive en torno a y, conserve el diferencial de y sobre de x. Es decir, esto siempre debe estar presente y si ustedes llegan a olvidarse uno solo de ellos, la respuesta cambia completamente. Perfecto. Bien, tengo derivado u por b. ¿No es cierto? Voy a reemplazar aquí. Entonces digo, u derivada sería, voy a derivar este, ¿no es cierto? La primera derivada, es decir, u derivada, voy a poner aquí 2x por b sin derivar, sería y al cubo. Más la primera sin derivar, x al cuadrado, por, o lo mismo que la formulita de aquí, u sin derivar, por b derivada. Es decir, por 3 y al cuadrado, pero como derivé y, conservo de y sobre de x. Listo mi primer lado izquierdo.
¿correcto? Está el lado izquierdo derivado. Ahora voy a hacer lo mismo para el lado derecho. Ahora ustedes dicen, aquí hay una división. Entonces, y es igual a u sobre b, que es igual a u derivada por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivada. Todo esto sobre b al cuadrado. Saquen aparte, si todavía no tienen o no están muy familiarizadas, saquen aparte. U sería todo lo que está arriba, por lo tanto, U es igual a Y menos 1. U derivada sería igual. La derivada de Y, 1, pero como estoy derivando Y, debo acompañarle con el de Y sobre dx. B es el denominador, por lo tanto, B es de X y B derivada es igual a 1. Listo, voy a reemplazar acá. Me dice u derivada por b sin derivar. Aquí sería de y sobre dx, u derivada por b sin derivar, menos, ahora tengo u sin derivar por b derivada. Es decir, u sin derivar sería y menos 1 por la derivada de b, que sería 1. Y todo esto de aquí está sobre x al cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Aquí qué hice? Derivé la primera, el primer término, luego derivé el segundo término. Ahora sí, cuando ya esté derivado, tranquilamente puedo operar los dos términos. Si no está derivado, jamás podría hacerlo. Solamente cuando esté ya derivado de cada lado, puedo comenzar a operar. Bien, si ustedes observan, aquí tengo numerador, denominador. Este valor que está multiplicando puede pasar a dividir al otro lado. Entonces me quedaría un 2x cubo por y3 más este por este me quedaría x a la cuarta, aquí un 3, ¿no? Este de aquí, le estoy acomodando, 3x cuarta y al cuadrado de y sobre dx. ¿Ya? Y esto ha sido igual a x por dy sobre dx menos, aquí tenía 1 como derivada, entonces me quedaría menos y, menos por menos, más 1. He operado para tratar de simplificar. Ahora bien, el paso 3 decía que todos los términos que tengan de y sobre dx deberían estar en el lado izquierdo. Aquí yo tengo un término con de y sobre dx y aquí yo tengo otro término con de y sobre dx. Esos los voy a dejar en el lado izquierdo. ¿Qué hago entonces? Voy a colocar acá 3x cuarta y al cuadrado de y sobre dx. Como este es positivo, pasa al otro lado con signo negativo, menos de x de y sobre dx. Y esto va a ser igual. Al otro lado voy a dejar los términos que no tienen de y sobre dx. ¿Sí? Aquí tendría estos que ya estaban en el lado derecho y deberé pasarle este adicional. Aquí solo voy a ordenarle positivo primero y luego el negativo. 1 menos y luego le coloco el de acá con signo negativo, menos 2x al cubo, y al cubo. Y por último, el paso 4 decía que saque factor común de y sobre dx, es decir, de y sobre dx que multiplica. En el primer término me quedaría 3x a la cuarta por y al cuadrado menos x. Listo, aquí tengo ya factor común de y sobre dx. Del primero me queda solamente esta parte y del segundo me queda la x. Y esto va a ser igual a 1 menos y menos 2x al cubo y prima. Y por último, despeje de y sobre dx va a ser igual a 1 menos y menos 2x al cubo y al cubo
Y todo esto sobre, esto está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Sobre 3x a la cuarta, y al cuadrado, menos x. Y listo. Una vez que ustedes consigan dejar un solo término de y sobre dx, pueden estar seguros de que el ejercicio ha finalizado. ¿Correcto? Bien, veamos entonces el procedimiento o el resultado al cual llega el ejercicio. ¿Ya? Si ustedes observan antes de borrar, aquí me quedó 1 menos y menos 2x cubo y cubo sobre 3x cuarta y al cuadrado menos x. Es exactamente lo mismo que acabo de hacer. Ahora, quiero que se fijen ustedes en este y'. ¿Por qué le he puesto y' y no de y sobre dx? Recuerdan que yo les decía la nomenclatura que utilizan las derivadas. Si yo tengo de y sobre dx, equivale a que si yo tuviera un y' o a que si mi función hubiera sido un f de x, su derivada sería f' de x. Son nomenclaturas iguales. Si yo no quiero colocar de y sobre dx, puedo tranquilamente poner y' y es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay confusión, no hay mayor problema si es que quieren cambiar de nomenclatura. Lo que me interesa es que quede claro primero. Aquí debimos identificar que se trataba de un producto, ¿correcto? Primero identificamos que era un producto, por eso apliqué la fórmula primero derivado, segundo sin derivar, más primero sin derivar, segundo derivado. Y siempre que derive en torno a y, debe estar el diferencial de y sobre dx. Si yo me olvido, por algún caso, un hito solo de ellos, cuando saquen factor común, lógicamente el resultado de aquí cambiaría. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En este tipo de ejercicios sí les recomiendo ver 1, 2, 3 veces el ejercicio hasta que estén completamente seguros de que el procedimiento fue el adecuado. Bien, voy a continuar. Entonces ahora tengo el siguiente ejercicio. ¿Ya? Voy a tratar de irlo haciendo de forma directa. Ustedes ya deben poner acá la formulita si es que fuera necesario para que se vayan acordando. Comienzo a analizar el ejercicio y ahora veo que aquí yo tengo un producto, aquí tengo un producto, aquí es una simple x a la n y aquí es un simple y a la n, ¿no es cierto? Voy a derivar el término del lado izquierdo. Producto, entonces primero derivado, 2x por y sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de y sería 1, pero por su diferencial que le puedo poner tranquilamente y'. Menos, otra vez es un producto. Primero, aquí le voy a hacer, acuérdense siempre, preferible me demoro una línea más a que me equivoque con el signo menos delante. Menos y ahora trabajo normal. La primera derivada sería 1 por y al cuadrado, es decir, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por el segundo derivado, que sería 2y por y', ¿correcto? Más la derivada de x al cuadrado, que sería un simple 2x. Y esto va a ser igual a menos la derivada de y al cuadrado, 2y por y derivado. Listo. Voy a pasar del lado izquierdo todos los términos que tienen y', ¿ya? O le voy a operar primero esto, no importa que me demore. 2xy más x cuadrado y' menos y al cuadrado menos por más menos 2xy por y' más 2x y esto es igual a menos 2y por y'. ¿Correcto? Ahora, voy a cambiar de color y a buscar todos los que tienen y'. Tengo aquí y tengo aquí. Todos ellos voy a colocarles del lado izquierdo, es decir, x al cuadrado y' menos 2xy por y' y más
este es negativo, pasa como positivo, 2y por y'. Y todo esto va a ser igual. Paso al otro lado los términos que no tienen y'. Aquí le voy a pasar primero este negativo para que no vayan todos negativos, ¿no? Porque este se hace positivo. Entonces sería igual a y al cuadrado. Y ahora sí, menos 2xy y menos 2x. Perfecto. Luego decía, saque factor común y', ¿no es cierto? Entonces digo, y' va a ser igual x al cuadrado menos 2xy más 2y. Y esto va a ser igual a y al cuadrado menos 2xy y menos 2x. Y por último, cuando ya tengo únicamente una letrita y' o de y sobre dx, yo digo y' va a ser igual y al cuadrado menos 2xy menos 2x y todo esto de aquí dividido para x al cuadrado menos 2xy y más 2y. Y listo. He encontrado entonces el resultado para esta función implícita. No es difícil, ¿qué es lo que tienen que recordar? Jamás olvidarse cuando deriven en torno a y, colocar el diferencial de y sobre dx o el y', que es exactamente lo mismo. Los pasos son los mismos. Primer paso, derivar lado izquierdo, luego lado derecho. Segundo paso, agrupar del lado izquierdo todo lo que tenga y', ¿no es cierto? Tercer paso, sacar factor común el y', y dejar del lado derecho los que no tenían y'. Y por último, despejar y'. Todo lo que esté multiplicando aquí va a pasar automáticamente al denominador, ¿sí? Como ven ustedes, no es nada difícil, solamente tener en cuenta las indicaciones y los 4 pasos básicos para derivar funciones implícitas. Avanzamos entonces, aquí va a aparecer el resultado de la siguiente o de la diapositiva que acabo de hacer. Voy a borrar, eliminar, ¿ya? Y si ustedes ven, aquí me queda menos 2. Aquí no me coincide un signo, veámosle. En el otro me salió un positivo aquí. Fijémonos. 2y por y más x cuadrado por y'. Correcto. Menos y al cuadrado menos, este era x por 2y y por y'. Correcto. Más 2x es igual a menos 2y por y'. Está lo mismo. Ahora aquí tengo los de y. Tengo x cuadrado. Aquí hay un error, miren. Aquí es el error. Nosotros hicimos bien. Y se ha ido un signo nada más. Déjenme corregir. Un segundito. Ya. Veamos. Ah, no. Estoy pasando este de acá. Estoy pasando el 2y de y. Es correcto. Viene con signo positivo. Ahora este sería el de acá. Es negativo. Ya, esto es correcto. Y acá me queda. Aquí está mal pasado. Sí, correcto. A ver, cambiémosle de una vez. Aquí sería más. Miren que aquí dice menos y al cuadrado. ¿Cómo pasa al otro lado? Con signo positivo. Aquí está mal el signo, ¿ya? Este 2xy pasa también con negativo y el 2x que pasa con negativo. Por eso es que yo ordené primero el y al cuadrado positivo menos 2xy menos 2x sobre lo que me había quedado acá, que está correcto, ¿no? Solamente sería de cambiar aquí, ha habido un error al momento de digitar, me imagino. Y el resultado quedaría exactamente el mismo que acabamos de obtener con la diferencia del signo más en el y al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Avancemos entonces.
¿Ya? Aquí tengo otro ejercicio relacionado a lo mismo. Vamos a hacer nuevamente paso a paso. Derivo el primero. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Más derivada de y al cubo, 3y al cuadrado por y'. Nunca me puedo olvidar de este y', caso contrario estaría afectando absolutamente toda la resolución de los ejercicios. Esto es igual a 6 que multiplica. Ahora digo, este x por y es un producto, por lo tanto, la primera derivada, 1 por y sin derivar, más la primera sin derivar por y derivada. Derivada de y es 1, pero debo colocar y', ¿correcto? ¿Qué tengo acá? Tengo 3x cuadrado más 3y cuadrado, y' es igual a 6y más 6x y'. Correcto. Ahora, dejo del lado izquierdo todos los que tienen y', que serían estos dos de aquí. Tengo entonces 3y al cuadrado, y' menos 6x y'. Esto es igual a 6y menos 3x al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, saco como factor común y' y me queda 3y cuadrado menos 6x. Esto va a ser igual a 6y menos 3x al cuadrado. Y por último, despejo y' y me queda 6y menos 3x al cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. Esta ya sería la respuesta. Sin embargo, por lo general, los libros presentan respuestas simplificadas y si ustedes observan los números que tengo aquí, tranquilamente podría simplificarles a todos y sacarles la tercera y tal vez el resultado que me dé en el libro me diga algo como esto. 2y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos 2x, que es más que seguro que esta es la respuesta, pero si ustedes observan es porque saqué factor común 3 en cada término y luego simplifiqué, o simplifico a los 4 términos sacándoles el 3 como es factor común para todos. ¿Sí? Fácil en realidad aplicar el concepto de derivadas implícitas siempre que recuerde conservar el diferencial de y sobre dx o y' cada vez que derive en torno a la función y. Perfecto. Voy entonces a presentarles la diapositiva y me queda 6y menos 3x cuadrado sobre 3y menos 6x. ¿Sí? Como les explico, posiblemente en el libro les dé el resultado simplificado que tendrían que verificar al momento de ver las respuestas del ejercicio. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante didáctico, solamente deben ir recordando esos 4 pasitos que acabo de colocar y que he ido haciendo uno a uno en el desarrollo de cada ejercicio presentado hasta hoy. ¿Correcto? Veamos la siguiente diapositiva y ahora aparece, además de que es una función implícita porque está la función x y y mezclada, también me da una función trigonométrica. ¿Y qué deben recordar ustedes? Pues las funciones o derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan que decíamos? Si y es igual a tangente de u, la derivada, es decir, y', va a ser igual a la secante al cuadrado de u por u derivada. Eso tengo ahorita aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tangente en el valor de u tiene x más y. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer esta parte de acá a la izquierda. Yo digo que si es la derivada de la tangente, su derivada será la secante cuadrado. Entonces tengo secante al cuadrado de u, tal como aparezca, x más y.
por la derivada interna de u, la derivada de esto. La derivada de x es 1 más la derivada de y, que sería y'. ¿Correcto? Y esto va a ser igual. Al otro lado, la derivada de x, pues solamente 1. ¿Ya? Ahora, esto voy a tener que aplicar una multiplicación o una distribución para cada término. Y si multiplico secante cuadrado de x más y por 1, me va a quedar secante al cuadrado de x más y por 1 me queda lo mismo. Más, ahora, este por el de acá, me va a quedar secante al cuadrado de u, que sería x más y, pero está multiplicado por y'. ¿Por qué necesito hacer esta distribución? Es decir, estoy multiplicando término por término. Toda esta secante por 1 y toda esa secante por y'. Porque lógicamente necesito despejar y'. No me puedo olvidar que el ejercicio concluye cuando yo tenga despejado y'. Aquí me dice que esto es igual a 1, no pasa nada. Ahora, dejo del lado izquierdo solo el término que tiene y'. Por lo tanto, secante al cuadrado de x más y por y' va a ser igual a 1 menos secante al cuadrado de x más y. Y por último, despejo y', es decir, y' va a ser igual a 1 menos secante al cuadrado de x más y. Y todo esto sobre la secante al cuadrado de x más y. Y listo. Nuevamente la recomendación, jamás me vayan a tachar esta secante al cuadrado con esta secante al cuadrado, porque aquí hay un signo menos, es una resta, entonces no puedo hacer eso, ¿no? Ahí se queda ya el ejercicio y esa sería la respuesta para este ejercicio de forma implícita, ¿sí? Si lo comparo con la respuesta de la diapositiva siguiente, tengo exactamente 1 menos secante al cuadrado de todo eso sobre secante al cuadrado de x más y, que es lo que acabamos de hallar nosotros haciendo paso a paso este ejercicio. Por favor, no se olviden revisar las fórmulas que tenemos, las 18 fórmulas que hacen referencia a lo que es derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, para que lo vayan recordando mientras van elaborando o desarrollando este tipo de ejercicios. Perfecto. Voy entonces a avanzar. Y tengo uno que posiblemente lo harán ustedes en clase. No lo voy a resolver con la finalidad de que ustedes traten de indagar un poquito y el día de clases efectivamente veremos si es que está o no correcto y cualquier duda la vamos a ir aclarando de forma conjunta. ¿Sí? Tómense la molestia de revisar lo que acabamos de hacer para que puedan ustedes aclarar cualquier duda que exista sobre la resolución de ejercicios en forma implícita. Bien, ahí está la respuesta, no les voy a pasar para que ustedes hagan en su casita, traten de practicar y después comparamos respuestas. Ahora bien, me toca ya hacer el análisis de derivadas de orden superior, sin embargo, voy a dejar este tema pendiente para la siguiente clase porque me interesa que quede 100% claro los 3 temas que acabamos de ver en esta clase antes de avanzar o continuar con las siguientes derivadas. De aquí veremos derivadas de orden superior y comenzaremos a ver la aplicación de las derivadas en el campo administrativo. Por esta vez nos vamos a quedar hasta aquí con la finalidad de que ustedes perfeccionen el conocimiento en esas tres tipos de derivadas que acabamos de ver antes de continuar con las demás. ¿Sí? Nos veríamos entonces en la clase número 6. Muchas gracias.